Bueno, quiero aprovechar que tengo un rato para hacer un video y seguir leyendo un poco, mirando al sesgo de Zizek. Y voy a tratar de hacer un video corto, no sé cuánto va a durar finalmente, pero me voy a concentrar exclusivamente, como les había dicho en el video anterior, en el análisis que hace o en el uso que hace del cuento Store of the Worlds de Robert Sheckley. Les recomiendo, si no lo leyeron, que lo lean antes. Y digo por el tema del spoiler, pero bueno, obviamente no es que hace falta haberlo leído para entender lo que dice Zizek. Es muy, digamos, sencillo, creo yo, lo que dice. Retomando lo que veníamos viendo en el video anterior, Zizek se va a tratar de concentrar en este concepto, en esta idea del fantasma. Nos va a decir, en otras palabras, lo que Zenón excluye es la dimensión del fantasma, en cuanto que, en la teoría lacaniana, el fantasma designa la relación imposible del sujeto con A, el objeto causa de su deseo. Entonces, lo que está diciendo, resumiendo lo que vimos en el video anterior, que lo pueden ver después de este si quieren, es que en cierto sentido hay una relación imposible entre el sujeto y el objeto que supuestamente causa su deseo, porque lo causa en tanto que es imposible de alcanzar. Y en el momento en que nos damos cuenta de que lo alcanzamos o que podemos delimitar y entender exactamente cómo funciona esto, el objeto se disuelve. Fíjense, lo que dice Zizek, lo que el fantasma monta no es una escena en la cual nuestro deseo es totalmente satisfecho, sino que, por el contrario, esa escena representa el deseo como tal. Es decir, lo que podemos entender como la fantasía no es una especie de escenario en donde todo lo que queremos se cumple, porque eso destruiría el deseo. El deseo es un impulso a buscar, no orientada a satisfacer completamente ese impulso, sino justamente a impulsar en sí mismo, a la idea del impulso en sí. Por eso habíamos hablado de goal y aim, ¿no? Como que el supuesto objetivo en realidad es algo fantasioso y el verdadero objetivo detrás de eso es el impulso hacia eso, lo que llama el aim, el apuntar hacia. Siempre podemos apuntar y tratar de avanzar hacia lo que queremos conseguir, pero nunca conseguirlo, porque en realidad el verdadero objetivo es toda esa escenografía, toda esa escena que nos hace creer que queremos algo, porque en realidad lo que queremos es el movimiento mismo, ¿no? El querer mismo. Y para mostrar lo que quiere decir, o sea, es decir, a través de esta estructura fantasiosa, lo que llama el fantasma, aprendemos a desear, se construye el deseo como tal. Entonces, dice Zizek, a través del fantasma aprendemos a desear. Entonces, para dar un ejemplo más sobre esto, que es un poco lo que se vio en el capítulo anterior, él agarra el relato de ciencia ficción de Robert Sheckley llamado Store of the Worlds. Voy a leer el resumen que hace Zizek del cuento. El señor Wayne, protagonista del cuento, visita al viejo misterioso Tompkins, que vive solo en una choza ruinosa y llena de desechos en descomposición, en una zona abandonada del pueblo. Se rumorea que por medio de una droga especial, Tompkins es capaz de transponer a las personas a una dimensión paralela donde se satisfacen todos sus deseos, ¿no? Presten atención a esta idea de lo que sí se llama el fantasma, ¿no? Esta construcción donde supuestamente se satisfacen todos los deseos, pero sí se dice que no es eso exactamente el fantasma. Fíjense, ¿no? Entonces, se rumorea que Tompkins es capaz de transponer a las personas a una dimensión paralela donde se satisfacen todos sus deseos. Para pagar este servicio hay que entregarle al viejo algunos de los bienes materiales más valiosos que uno posee.
Wayne encuentra a Tompkins y comienza a conversar con él, quien le dice que la mayoría de sus clientes vuelven muy satisfechos de su experiencia. No se sienten defraudados. Sin embargo, Wayne vacila, y Tompkins le aconseja que se tome tiempo y reflexione antes de decidir. Mientras vuelve a su casa, Wayne piensa al respecto. Pero, en cuanto llega, la esposa y el hijo que lo están esperando lo envuelven pronto en las alegrías y pequeños problemas de la vida familiar. Después, casi todos los días, él se promete volver a visitar al viejo Tompkins y procurarse la experiencia de la satisfacción de sus deseos. Pero siempre hay algo que hacer, alguna cuestión de familia que lo distrae y que lo lleva a posponer esa visita. Primero tiene que acompañar a la esposa a una fiesta de aniversario. Después el hijo tiene problemas en la escuela, en el verano le ha prometido al niño ir a navegar con él, el otoño llega con nuevas preocupaciones. De este modo pasa todo el año sin que Wayne haya tenido tiempo de tomar la decisión, aunque en el fondo de su mente sabe constantemente que tarde o temprano habrá de visitar a Tompkins. El tiempo transcurre de ese modo hasta que despierta súbitamente en la choza junto a Tompkins, quien le pregunta con amabilidad: ¿cómo se siente ahora? ¿Está satisfecho? Turbado y perplejo, Wayne murmura: sí, por supuesto, y le entrega al viejo todas sus posesiones mundanas, un cuchillo oxidado, una lata vieja y algunos otros pequeños objetos. Después se va rápidamente, asegurándose entre las ruinas que se desmoronan para no llegar demasiado tarde y comer su ración vespertina de papas. De este modo alcanza a su refugio subterráneo antes de que oscurezca y de que salgan de sus agujeros la multitud de ratas que reinan en la devastación de una guerra nuclear. Fíjense entonces cómo el truco del que nos va a hablar Zizek ahora es que justamente lo que se tomó por una especie de delación, ¿no?, de retraso de conseguir el objeto real del deseo, era el objeto real del deseo mismo. Lo que el tipo quería, lo que más anhelaba, era volver a esos tiempos de normalidad, normalidad aburrida, cotidianeidad, y quizás después de haber vivido el confinamiento de la pandemia, nos podamos sentir más identificados con esta idea, ¿no? Es como que este confinamiento nos permitió una experiencia en miniatura de lo que sería este mundo post-apocalíptico que está retratado en el cuento. En realidad el personaje vive en un mundo post-apocalíptico y lo que anhela es la cotidianeidad. Pero nosotros, que vivimos en la cotidianeidad, de alguna manera interpretamos que lo máximo que puede desear ese hombre es salir de ese aburrimiento de la cotidianidad o cualquier cosa, digamos, cualquier cosa de todas esas que nosotros podríamos tener en nuestra lista de deseos, ¿no? Sin embargo, lo que se nos engaña haciendo creer que lo que se desea es algo sobrenatural cuando lo que se anhela realmente es lo natural, lo cotidiano. Y de esta manera nos va a decir Zizek es que funciona este engaño, este fantasma. Se nos hace creer, nos dice, vamos a leer un poco lo que dice aquí Zizek, ¿no? Por supuesto, el relato es de ciencia ficción, del género después de la catástrofe, y describe la vida cotidiana a continuación de una guerra nuclear, ¿no?, o algún acontecimiento análogo, que ha provocado la desintegración de nuestra civilización. Pero lo que nos interesa es la trampa en la que cae el lector, esa trampa en la que se basa toda la eficacia del relato, y en la que consiste la paradoja del deseo. Tomamos por posposición de la cosa, ¿no?, posposición de lo que queremos, lo que ya es la cosa en sí. Tomamos por la búsqueda y la indecisión propias del deseo, el hecho de que el tipo de alguna manera se retrasa por pequeñas tonterías de la vida, lo que es de hecho la realización del deseo. Es decir, que la realización del deseo no consiste en ser satisfecho plenamente, sino que coincide con la reproducción del deseo como tal, con su movimiento circular, ¿no? Siempre llegando al mismo lugar del creer que necesitamos. Pero si no creyéramos eso, si no volviéramos a ese momento en donde lo que queremos nos parece como que se nos aleja todo el tiempo, se diluiría el deseo y no podríamos, caeríamos en una depresión, ¿no?, o en una especie
automatismo, de una especie de nulidad del deseo que podría destruirnos, ¿no? Es decir, la realización del deseo no consiste en ser satisfecho plenamente, sino que coincide con la reproducción del deseo como tal, con su movimiento circular. Wayne realizó su deseo, precisamente con esa traslación alucinada a un estado que le permitía posponer indefinidamente la satisfacción plena del deseo. Es decir, un estado que reproducía la falta constitutiva del deseo. Es decir, de este modo podemos aprender la especificidad del concepto lacaniano de angustia. No hay angustia cuando falta el objeto causa del deseo. No es la falta del objeto lo que da origen a la angustia, sino por el contrario, el peligro de que nos acerquemos demasiado al objeto y de este modo perdamos la falta misma, ¿no? Este concepto del deseo como falta es muy importante y es importante también en la teoría deleuziana y en la crítica deleuziana que hace, en la crítica que hace Deleuze a Lacan. Fíjense que eso está muy presente en el Anti-Edipo. Después les voy a dejar al final de este video un link para que puedan ver un video sobre las críticas que hace Deleuze al psicoanálisis. Pero una crítica importante que hace es esta idea de el deseo como falta. Es interesante cómo igual Zizek, de alguna manera, como un lacaniano, pero también como alguien que vino después de Deleuze y consciente de estas críticas, intenta generar una especie de síntesis y en el fondo muchas veces demostrar que en el fondo el primer crítico de Lacan en este mismo sentido es Lacan mismo, y buscar también amigar un poco a Deleuze con Hegel. Bueno, no me quiero meter mucho con eso, pero sí, como es parte, digamos, de muchos de los videos que se ven en el canal, me parece que está bueno para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, veamos esta idea del concepto de angustia en Lacan, que significa no que a vos te falta lo que... El problema no es en sí mismo que no tenemos nuestro objeto de deseo, sino al revés. La angustia es el no poder construir el deseo como tal, o el supuestamente haber conseguido lo que uno quiere, disuelve el deseo y genera depresión, de alguna manera. Me imagino también que podríamos establecer un vínculo en esto con la depresión posparto, por ejemplo, ¿no? Como esta cosa tan anhelada, tan buscada, que en torno al cual uno construye tanto y que cuando se consigue finalmente deja un vacío. Entonces ese vacío está vinculado a que se perdió este anhelo, este punto X al que queríamos llegar, ¿no? En el embarazo es muy concreto. Cuando nace el bebé, toda esa fantasía se vuelve algo muy concreto, entonces puede generar un vacío que genera angustia, ¿no? Y que en todo caso, si lo vemos en términos lacanianos, debería ser resuelto por vía de la construcción de un anhelo, la construcción de un nuevo deseo, de una nueva proyección de vida, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir es, la angustia es provocada por la desaparición del deseo. Después va a pasar a hablar digamos, va a seguir haciendo precisiones. Entonces, en nuestro próximo video, como prometí, finalmente terminó siendo bastante corto, lo cual a veces está bueno. En el próximo video vamos a ver si podemos hablar del halcón maltés y de el objeto A. Vamos a hacer una cosa, ya que los próximos dos, pues, si recuerdan, mirando al sesgo, trabaja objetos de la cultura popular, por ejemplo, y en este caso una historia de ciencia ficción. En próximos casos va a agarrar algunos relatos de policial negro, como El halcón maltés o La casa negra, que es un cuento muy copado de Patricia Highsmith. Y como los dos tienen que ver con el policial negro, capaz que podemos decir que, bueno, el próximo video vamos a trabajar ese tema. Hasta ese momento les digo, bueno, que me pueden dejar comentarios, pedidos, etcétera, pidiéndome lo que quieran. Y también les ofrezco la posibilidad, primero que nada, agradezco a los miembros del canal por el apoyo que están dando e invito a algunos que les pueda interesar o que quieran ayudarme a volverse parte como miembros del canal. Tienen que apretar unirse. Eso implica pagar un poco de dinero para ayudarme a que siga haciendo videos.
En este momento acabo de empezar con el tema de los miembros del canal y por el momento subí pocos videos, pero me pongo como objetivo para este mes subir unos cuantos videos para que tengan con qué divertirse, porque tengo videos que necesito editar un poco, pero ya están grabados. Prometo hacerlo en breve y de nuevo les agradezco a todos los que estén como miembros del canal. Bueno, espero verlos pronto con la próxima edición de Mirando al Sesgo. Mientras tanto les dejo de este lado el video sobre Deleuze con críticas al psicoanálisis y de este lado más adelante les voy a dejar el próximo video de Mirando al Sesgo. Saludos y gracias.